Padre, te doy gracias por la oportunidad que nos das de seguir aprendiendo de tu palabra y ayudándonos a pensar más como tú piensas y ver las cosas más como tú la veas. Ayúdame a poder transmitir este tema que en estos tiempos mucha gente lo necesita o todos lo necesitamos, sobre la soledad. Te doy gracias porque tú eres un Dios que nos llenas cada área de nuestra vida para no sentirnos solos, aun cuando estamos acompañados con seres queridos o con gente a nuestro alrededor. En el nombre de Jesús, amén. Como usted escuchó, me da mucho gusto que poder a través de estos medios transmitir temas que nos ayudan mucho a sanar nuestra mente, a restaurar nuestra mente, a desintoxicar nuestra mente y a pensar más como Dios piensa. Hace tiempo atrás yo les hablé de una frase que me gusta mucho que escuché de un maestro que dice: lo que crees es lo que creas y lo que creas te transforma, para bien o para mal. Vuelvo a repetirlo: lo que tú crees es lo que creas y lo que tú creas te transforma. Recuerda que te transforma para bien o para mal. Por eso es bien importante renovar nuestra mente a través de estas charlas y temas que estamos dando. Y hoy quiero ayudarte a cómo estar solo, pero sin sentir soledad. Por eso voy a hablar de la soledad. Cómo estar solo sin sentir soledad. Porque es importante a veces en la vida así estar solos en tiempos o espacios relacionales o de nuestra personalidad o de nuestra vida, pero sin sentirnos con esa soledad y ese vacío adentro. Por eso vamos a aprender de este tema. Yo recuerdo hace tiempo atrás escuché la historia de una madre que estaba recogiendo las envolturas de los regalos navideños y al sacarlos hacia afuera, la mañana de aquella Navidad transcurría como de costumbre. Se vio interrumpida por los gritos de sus tres niños que decían: apúrate, mamá, debemos estar en la casa de papá a las 10 en punto. Entonces, cuando escucharon la bocina del automóvil, los tres salieron corriendo y se repitió una vez más la escena de los regalos, ahora con su padre, su nueva esposa y sus dos hijos. Querían estar con él todo el tiempo y después saldrían de vacaciones. Y a solas en la casa, con el vacío en el corazón, ella se sintió desolada porque el padre se los había llevado a vacaciones. Entonces ella, con ese vacío en la casa y ese vacío en su corazón, se sintió tan desolada que se sentó frente al fuego de la chimenea y dejó que sus lágrimas corrieran libremente, inundada por un sentimiento profundo de soledad. Y en ese momento clamó lo que dice el Salmo 34:12: oye mi oración, oh Dios, y escucha mi clamor, no calles ante mis lágrimas. Pues cómo no se iba a sentir ella así, si había pasado esa ruptura matrimonial y después que el tiempo que le tocaba a su esposo, a su ex esposo, convivir con los niños, al momento del esposo recoger los niños y llegando con la otra esposa y llevárselos a vacaciones, qué terrible soledad esta madre sintió. Bueno, es muy interesante que la palabra soledad solo aparece 118 veces en la Biblia, pero en muy pocas ocasiones es sinónimo de la palabra soledad. Y de hecho, el sustantivo soledad no
adquirió su significado actual hasta el presente siglo y no apareció en ningún diccionario importante hasta después de la Segunda Guerra Mundial. En otras palabras, solo recientemente se ha definido a la soledad como un estado mental. Estado mental. O sea, no se requiere estar mucho tiempo en la escuela de la vida para nosotros aprender que uno puede experimentar soledad, aun cuando está uno rodeado de una multitud de gente. Pero estar a solas es muy diferente que sentirte con soledad. Si lo vemos de la manera apropiada, estar a solas puede ser una puerta para llegar a Dios. Jesús marcó una diferencia entre los dos conceptos. No sé si usted recuerda cuando Él dijo: he aquí, la hora viene, y ya ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Juan 16:32. Entonces, al grano, ¿qué es la soledad? Bueno, en el Antiguo Testamento hay una palabra hebrea que se utiliza para solitario. Esa palabra hebrea más o menos se escribe shamem, y esa palabra significa desolado. Y en el Nuevo Testamento esta palabra griega significa eremos, que significa lugares desiertos. O sea que la soledad es el estado emocional de tristeza causado por sentirse solo, aislado o alejado de los demás. O sea que una persona puede sentir la falta de cercanía con otros aun cuando estén en su presencia. Esa es la soledad. Yo recuerdo que David exclamó en el Salmo 25:16 y dijo en el tiempo de soledad: mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. Bueno, ¿qué significa estar solo? En esta exclamación que dijo David, porque estoy solo y afligido. Bueno, en el Antiguo Testamento la palabra hebrea que se traduce solo es badat, que significa estar con uno mismo. Y en el Nuevo Testamento, pues esa palabra griega es monos, que denota sin compañía, solo o solitario. Estar solo es la condición de estar sin compañía, separado de otros. Y con frecuencia nosotros recordemos que Jesús buscó estar a solas, se apartaba de los demás para poder tener comunión con su Padre. ¿Recuerda lo que dice en Mateo 14:23? Despedida la multitud, Jesús subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Esta es una buena soledad, porque es pasar tiempo con Dios, nuestro Padre. Y entonces, ¿cuál es la diferencia entre estar a solas y sentir soledad? Bueno, la soledad se refiere al estado emocional, o sea, por sentirse rechazado o desolado. Esto es lo que se refiere la soledad, el estado emocional por sentirnos rechazados o desolados. Y también estar a solas se refiere al estado físico, o sea que el estado de estar separado de los demás. Porque la soledad generalmente es una experiencia negativa que va acompañada de un sentimiento de desesperanza. O sea que estar a solas puede ser una experiencia positiva, convirtiéndola en un momento de creatividad y comunión para estar con nuestro Dios y con nuestro Señor. Vean algunos ejemplos que yo le quiero recordar a usted. ¿Recuerda usted sobre soledad? David experimentó soledad por el rechazo. En el Salmo 142:4 dice: mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio, ni hay quien cuide de mi vida. Este es un ejemplo bíblico de soledad, que David lo experimentó por un rechazo. Vemos también el otro ejemplo de Job.
experimentó soledad por sus amigos que fueron muy desleales. Job 6, 14 y 15 dice: el atribulado es consolado por su compañero. Aun aquel que abandona el temor del Omnipotente. Pero mis hermanos me traicionaron. Como un torrente, pasan como corrientes impetuosas. Vemos aquí que Job experimentó soledad porque sus amigos pues les fueron desleales. Y el otro caso es Elías. Elías también experimentó soledad porque temió la ira de Dios. Recuerda en Primera de Reyes 19, 3 y 4 dice: viendo pues Elías el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Bérseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado, y él se fue por el desierto por un día de camino. Se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Dios, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Mira qué tremendo ejemplo de Elías experimentando soledad porque le temió la ira de Dios. Otros ejemplos bíblicos de estar solo. Esto ya es de estar solo. Pablo estuvo solo cuando sus amigos lo abandonaron. En 2 de Timoteo 4, 16 y 17 dice: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les he tomado en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. También Job estuvo solo. Ya estoy hablando de solo. Cuando estás solo es diferente a la soledad, recuerda. Job estuvo solo cuando lo separaron de su familia y sus amigos. En Job 19:13 dice: hizo alejar de mí a mis amigos, y mis conocidos como extraños se apartaron de mí. Otro ejemplo de solo es Jonás. Jonás estuvo solo cuando huyó de Dios. Y recuerda lo que dice allí en Jonás, y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oyó Dios. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta mi alma, rodeándome el abismo. El alga se enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó su cerrojo sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Oh Jehová, Dios mío. Estoy leyendo Jonás, capítulo 2, verso 2 al 6. O sea que también otro ejemplo, Jacob estuvo solo cuando luchó con Dios. En Génesis 32, 24 dice: así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Estuvo solo luchando con Dios. Bueno, ¿quiénes experimentan soledad? Acuérdate, estar solo a soledad es totalmente diferente. ¿Quiénes experimentan soledad? Bueno, cualquier persona, en cualquier situación, podemos experimentar soledad. ¿Por qué? Porque fuimos criados para tener una relación con Dios y con los demás. Dios nos hizo seres relacionales. Por lo tanto, nos hacemos vulnerables, especialmente cuando enfrentamos el rechazo o una pérdida significativa. Yo creo que nadie está exento de experimentar los sentimientos de la soledad, pero yo sé que, sin embargo, Dios permite que esos sentimientos lleguen a nuestra vida para que Él se manifieste en nosotros. Dios desea que dirijamos nuestro corazón hacia Él. Experimentamos soledad como resultado de, escuchen bien, experimentamos la soledad por los siguientes resultados. Número 1, la muerte del cónyuge.
experimentamos soledad. Número 2, la muerte de un miembro de la familia. Experimentamos soledad también como resultado de ello. Número 3, una enfermedad incurable, por ejemplo, el cáncer. Experimentamos soledad. La soltería, la vejez, el desempleo, un cambio significativo en nuestras vidas, el divorcio, la separación, alguna discapacidad, la adolescencia, ingresar a la universidad, el nido vacío, el fracaso. Y no se diga todo esto que yo estoy mencionando aquí, divorcio, ahorita más en estos tiempos que son de Navidad, de Christmas, que son de fin de año nuevo, de Thanksgiving. Como mucha gente experimenta la soledad. Por eso estoy tocando estos temas, para ayudarle. Mira lo que dice el Salmo 62:5. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. ¿De quién es nuestra esperanza? Bueno, pues solamente de Dios. Quiero mostrarle algunas características y síntomas de la soledad, porque la soledad se puede describir más fácilmente de lo que se puede definir. Es difícil definirla, pero describirla es más fácil describirla que definirla, porque es una sensación de vacío en el fondo del vientre que experimentamos cuando alguien a quien amamos nos abandona, o cuando creemos que no le importamos a nadie. Sentimos ese vacío en el fondo de nuestro vientre. Nos sentimos rechazados y pensamos que nadie nos necesita. Estamos completamente solos a pesar de estar rodeados de una multitud de gente. Puede ser que experimentamos soledad y nos sentimos aislados en medio de una muchedumbre. Comenzamos a sentir que no tenemos nada ni nadie por quien vivir. Y es hasta peligroso, porque allí vienen pensamientos de suicidio. Porque también nuestro ser interior desfallece y comenzamos a debilitarnos. Perdemos toda la esperanza, porque la soledad levanta un muro a nuestro alrededor sin importar cuán libre seamos. Por eso dice el Salmo 31 del 9 al 12, describe en este salmo la forma en que David busca el rostro de Dios en medio de su soledad profunda. Dice de la siguiente manera: ten misericordia de mí, oh Dios, porque estoy en angustia. Se han consumido de tristeza mis ojos y mi alma también y mi cuerpo, porque mi vida se va desgastando de dolor y mis años de suspirar se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad y mis huesos se han consumido. De todos mis enemigos soy objeto de oprobio y de mis vecinos mucho más, y el error de mis conocidos, los que me ven fuera, huyen de mí. He sido olvidado de su corazón, como un muerto he venido a ser, como un vaso quebrado. ¡Wow! Este salmo que David nos habla de sus emociones, de veras podemos aquí palpar la sensación de vacío en el fondo del vientre que experimentamos cuando alguien que amamos nos ha abandonado. Y eso está hablando aquí David. De acuerdo a este Salmo 31, 9 a 12 que leí, vemos que son síntomas físicos. Tenía dolor de cabeza, problemas gastrointestinales, hipertensión, irregularidad de los hábitos de sueño, o sea, desórdenes de sueño, y hábitos alimenticios también irregulares. Todo eso se experimenta por causa de la soledad. Veamos cuáles son las causas de la soledad, porque la soledad, esta palabra comunica dolor, trayendo a nuestra mente recuerdos tristes del pasado. Por ejemplo, una pregunta: ¿se burlaban de ti cuando eras pequeño? ¿O fue el único que no consiguió una amiga, una novia, un novio que te acompañara al baile de tu graduación? Quizás tu mejor amigo se mudó de tu ciudad donde ustedes vivían, o tu padre abandonó el hogar cuando eras joven o señorita. Todas las personas batallan con sentimientos de soledad. Escúcheme, todas. Nadie está exento de sufrir separaciones,
Nadie está exento de sufrir muertes, duelo, aislamiento, y tampoco estamos exentos de la necesidad que tenemos de relacionarnos con los demás. Fuimos criados, como dije hace rato, para vivir en compañerismo los unos con los otros y con Dios. La historia, ¿recuerdan?, de Adán y Eva, nos indica que éramos compañeros y teníamos una relación entre sí con la creación y con nuestro Creador. Por eso Pablo escribió: ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. En vida o muerte anhelamos el compañerismo humano. ¿Recuerda lo que dice Romanos 14:7? Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno de nosotros muere para sí. Ahora voy a ver unas causas circunstanciales. Por ejemplo, una pregunta: ¿cuándo es más probable que experimentemos la soledad? Bueno, con frecuencia la soledad ocurre cuando enfrentamos un cambio grande en nuestra vida, porque no queremos perder el apoyo, el consuelo de nuestros seres queridos o la seguridad de lo conocido. Por eso el Salmo 22:1 dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Pues aquí vemos el cambio circunstancial: soltería, divorcio, muerte de un ser querido, nido vacío, desempleo, también actividades especiales, expectativas no cumplidas, no estar en compañía de la familia, no estar en compañía de amigos, pérdida del cónyuge, también la melancolía, el impedimento físico, enfermedad incurable, enfermedad crónica, vejez, también la búsqueda de otras alternativas, por ejemplo, temor a la intimidad, huir de la realidad o a través del trabajo. También la ingenuidad, o sea, ser expuesto a cosas que otra persona ya experimentó. También la ausencia de cercanía, sentirse rechazado o rechazar a los demás, o falta de nuestra rutina cotidiana. Por eso, ¿cuáles son las causas espirituales? Bueno, la pregunta aquí es: ¿por qué parece como si Dios estuviera distante cuando experimento soledad? Bueno, yo creo que es normal experimentar una profunda soledad cuando pasamos por una pérdida o un cambio de estilo de nuestra vida. Pero yo creo que, sin embargo, caemos en la autocompasión y nos enojamos contra Dios por las circunstancias adversas. Y entonces es difícil, porque vamos a comenzar a sentirnos lejos de Dios y no podemos recibir su consuelo amoroso. Por eso dice el Salmo 25:16: mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. Hebreos 13:5 dice: así que ofrezcamos a Dios sacrificio, por medio del sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. También autoestima, falta de aceptación de que Dios te ha dado un valor personal. También la independencia, pretender huir del dolor que provoca la soledad con tus propias fuerzas en lugar de buscar a Dios. También el rechazo, fracasar en cultivar tu relación con Dios y fracasar también en cultivar la relación con los demás o con las otras personas. Y aquí la raíz del problema, tu deseo de pertenecer a alguien o a un grupo es natural, pues porque Dios ha puesto en cada uno de nosotros esta necesidad básica de relacionarnos con Dios y con los demás. Por eso, no intentemos mitigar el dolor de la soledad buscando sustitutos en llenar este vacío. Escuchen bien, no hay que intentar mitigar nuestro dolor de la soledad buscando sustitutos para llenar ese vacío. En lugar de concentrarnos en nuestra necesidad personal, hay que enfocarnos en nuestra relación con Dios. Por eso el Salmo 62:5 dice: alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, y yo no resbalaré y le alabaré. Yo creo que a veces aquí hay una creencia equivocada. Por ejemplo, debo gozar de la aceptación y amor de los demás para sentir que valgo y para satisfacer mi necesidad de pertenencia. Esta es una creencia equivocada.
me va a disculpar. Mira lo que dice el Salmo 88:8. Has alejado de mí mis conocidos, me has puesto por abominación a ellos, encerrado estoy y no puedo salir. ¿Y cuál es la creencia correcta? Bueno, deseo tener relaciones significativas con los demás a medida que desarrollo una cercanía genuina con Dios. Recordaré que nunca estoy solo. Solamente entonces podré establecer relaciones saludables con los demás sin importar su relación hacia mí. Y con este versículo termino, Salmo 139:7. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde me huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí estás tú. Si tomara las alas como el alba y habitare al extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asiará tu diestra. Padre, yo te doy gracias por todo esto que aprendimos hoy. Y yo te pido que llenes nuestros vacíos existenciales y que llenes nuestro vacío de soledad, Padre, porque yo sé que es un vacío emocional en nuestra alma, es un hueco, es un hoyo, que solamente tu presencia con una buena relación contigo lo podrá hacer para poder tener una relación con nuestro prójimo y con los demás. Gracias, porque aprendimos la diferencia entre lo que es la soledad y lo que es estar solo. Hay veces que sí, necesitamos estar solos, pero eso no quiere decir que nos vamos a sentir con una soledad, porque Señor, estar solos es estar a veces en comunicación contigo, en intimidad contigo, en armonía contigo y en armonía con nuestro propio yo, con nuestro propio mundo interior, con nuestros propios pensamientos y con nuestro propio ser. Te doy gracias por ayudarnos a aprender más y, Señor, poder salir y sobrevivir de todo lo que es la soledad. Te doy gracias por todos los que me están escuchando y ayúdanos a saber cómo estar solos sin sentirnos con soledad. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén, amén y amén. Y hasta la próxima, porque en la próxima voy a hablar sobre lo que es la solución. Dios te bendiga muy ricamente.